Ya estamos. Bueno, bienvenidos a todos de vuelta. Ahora vamos a empezar con el tema de resolución parcial, ¿sí? Y como para encarar el tema y que les va a servir también para toda la cursada, les quiero compartir un PowerPoint en el cual vamos a marcar una diferencia central entre los contratos bilaterales y plurilaterales. ¿Recuerdan que lo estuvimos viendo el miércoles pasado? Bueno, tomo el silencio como un sí. Bien. Sí, ¿Recuerdan sí, nos cómo acordamos. era? Ahí va, ahí se me despertaron. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Se acuerdan que un contrato bilateral lo graficamos de esta manera, no? Una relación entre A y B donde hay contraprestaciones recíprocas y que si esta relación se nulifica por algún motivo, dejamos de tener un contrato. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, el contrato de sociedad era algo así, en el cual los socios, al asociarse, ¿sí? Valga la redundancia, están conformando un nuevo ente, que va a ser la sociedad, y que va a tener personalidad propia. Con lo cual, hoy vamos a ver el tema de las resoluciones parciales. ¿A qué les suena resolución parcial? Así, al voleo. Les digo lo que no me pueden decir, porque una vez en el parcial pregunté qué era una resolución parcial y me dijeron algo que se resuelve parcialmente. Esa es la Desvinculación respuesta que no. activa. Desvinculación del ente central de una de las partes sin que afecte el resto de las relaciones vinculares que hay con el contrato de la sociedad. Bueno, bien, esa es una respuesta un poco más estudiada, bien. Así, lisa y llanamente, es cuando se termina, se cierra, para hacerlo gráfico, la relación de un socio con la sociedad. Imagínense acá, si ven el mouse, que estoy haciendo una especie de línea, si acá se corta la relación entre este socio y esta sociedad. A eso le llamamos resolución parcial. ¿Y por qué no hablamos de una resolución total? Porque si fuera una resolución total, ya estamos hablando de una disolución. Parcialmente, o sea, en lo que refiere a uno, o puede ser a varios, pero no a todos, puede ser A y C, puede ser B y C, no sé, puede ser el que quieran, pero siempre que quede uno, estamos hablando de una resolución parcial. Ahora, si todos nos vamos y si el último apague la luz, ya estamos hablando de una disolución. ¿Sí? Bien. Teniendo esto en mente, vamos a ver las causales de la resolución parcial. Como una definición, ¿sí? Hablamos que era la desvinculación de un socio o varios respecto de la sociedad. Pero que la sociedad va a seguir funcionando, va a seguir subsistiendo con el resto de los socios. Recuerden eso y si lo sacan por lógica van a ver resolución parcial. No existe la resolución total porque es una disolución y tampoco existe la disolución parcial porque es una resolución. Parece un juego de palabras, pero son términos diferentes y todos nosotros como abogados sabemos la importancia de las palabras y que una cosa no significa lo mismo que la otra. Entonces ténganlo en cuenta esto porque quizás con la simple palabra los orientan el examen a saber de qué estamos hablando. Y no se me mezclan con disolución, ni con liquidación, ni con la resolución parcial. Es un vínculo, o varios, pero no todos. ¿Sí? Ahora, los vamos a tener en la ley de sociedades a partir del artículo 89 hasta el 94 bis, por ahí. ¿Sí? No son muchos artículos, pero capaz que tiene alguna vuelta que quizás si lo leen por su cuenta puede llegar a generarles alguna duda. ¿Sí? ¿Cuáles son las causales? Vamos a tener tres causales, de las cuales dos van a ser forzosas. Y estas son las que están tipificadas en la ley de sociedades. Y después una tercera causal que le vamos a llamar voluntaria. ¿Por qué? Porque la ley les va a dar la facultad
a los socios de que ellos dispongan de antemano sus propias causales de resolución parcial. ¿De qué estoy hablando, no? No me están entendiendo nada, no se preocupen, es una introducción. Sí. Vamos a empezar por esta última que les nombraba, la causal voluntaria. Le vamos a tener en el artículo 89 de la Ley de Sociedades. ¿Sí? Y de lo que nos va a hablar es que los socios pueden pactar en el contrato social sus propias causales de resolución parcial, por supuesto, o de disolución total, no es, ¿sí? Parcial, total. ¿Alguno tiene la ley a mano que lo quiera leer? Si lo hacemos un poco más dinámico y no hablo yo sola. Artículo Sí, 80. Yo lo leo. Yo tengo. ¿Quién lo lee? Bueno, acá, a ver, Mili, me marca el cosito en Ahí voy. amarillito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Artículo 89. Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley. Bien, sencillísimo, ¿sí? Ahora, ¿de qué nos está hablando? De que la ley les va a dar una facultad, y resalten la palabra facultad, los que estén anotando y los que vean después el video lo resaltan en ese momento, porque es muy diferente a un derecho que nos dé la ley, ¿no? Una facultad es muy diferente. Entonces, la ley les va a dar esta facultad a los socios para separarse de la sociedad fuera de las causales que ya están previstas en esta ley. Es como que les da esa facultad para que ellos decidan algo más de lo que tenemos en la ley. De separarse y obviamente de que se les reintegre en su parte. ¿Y cómo es que se lleva a cabo esto? Bueno, como les venía diciendo, no se prevé un artículo puntual en el que diga que les da derecho a irse de la sociedad cuando quieras. Eso no lo dice la ley. Pero a través de este artículo 89, los socios, con esta facultad, pueden pactar en el contrato, por ejemplo, que pasados 10 años desde que se constituyó la sociedad, los socios que se quieran retirar lo pueden hacer, por ejemplo, o frente a determinada condición, o cumplimiento de algún objetivo. Es algo que ellos pueden pactar, siempre y cuando que esté dentro de la ley, por supuesto. O sea, de la moral, de las buenas costumbres, de lo que no sea contra el orden público, ¿sí? Pero ellos lo pueden pactar. Entonces, es una cláusula en el contrato, ¿sí? Que frente a determinado supuesto que ellos pacten, se les permite salir de la sociedad con reintegro de su parte, de su aporte. ¿Sí? ¿Por qué destacamos les destaco tanto que es una cláusula? De que y que esto es una facultad que les da la ley. Porque es muy diferente a lo que van a ver más adelante, que se llama derecho de receso. ¿Sí? El derecho de receso, como dice la palabra, es un derecho que está en la ley de sociedades y que es frente a determinados supuestos, igual lo van a ver todo, tienen toda una, no sé si es una unidad entera, pero lo van a ver seguro. Frente a determinados supuestos, la ley es la que habilita a esos socios a retirarse de la sociedad. No es algo que pacten los socios, sino que es un derecho que da la ley. Por eso remarco esta diferencia. Por ejemplo, si se modifica mucho el contrato social, o sea, sustancialmente, le da derecho a los socios a retirarse. Si, por ejemplo, se cambia el domicilio al extranjero, les da derecho a retirarse. Todo esto lo van a tener en el artículo 245, les habla de derecho a receso. No se preocupen ahora porque es tema, no sé si ya está entrando en la segunda parte, pero lo importante es que sepan que esto es una facultad y eso es un derecho, y son cosas muy distintas, para que después no se les mezcle al momento de estudiar. ¿Sí? Ahora, la mayoría de la doctrina opina que lo que es la resolución parcial aplica solamente para las sociedades de personas
y la SRL. ¿Recuerdan la clase anterior que tuvieron conmigo que les contaba de que estaban los 3 grupos de sociedades, 3 grupos grandes, que teníamos sociedades de personas, sociedades por acciones, la SRL? Hay algunas caritas que me dicen que sí, eso es bueno. Bien. Piensen siempre en esos 3 grupos y piensen siempre en el PowerPoint que vimos recién, porque eso va a ser, es como un hilo conductor para toda la materia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la doctrina dice que no aplica para las sociedades por acciones? Bueno, eso es por una cuestión lógica, porque en las sociedades por acciones, el que se quiere retirar simplemente tiene que vender sus acciones a través de una cesión. ¿Se acuerdan que hablábamos que era de cesión de derechos? Bueno, es tan simple como eso. Ahora, en las sociedades de personas se requiere, para retirarse, se requiere el consentimiento de todos los socios restantes. Y en la SRL tiene limitaciones. No se requiere el consentimiento de todos, pero casi, porque tiene sus limitaciones y hay que respetarlas. Entonces, como en estos 2 grupos sociales es más complicado salir que en una en una sociedad anónima, ¿sí? Es por eso que la mayoría de la doctrina entiende que aplica para estas y que no se está refiriendo a las sociedades por acciones. ¿Sí? Bien. ¿Podría repetir, por favor, de vuelta, doctora? Sí, no me va a salir igual, pero lo que decía es que la doctrina, lo que dice la mayoría de la doctrina, es que la resolución parcial, este artículo 89, en el cual nos permite que los socios pacten en el contrato constitutivo al momento de iniciar la sociedad, ¿sí? Pacten ellos causales para retirarse de la sociedad frente al cumplimiento, ¿no? Llegado el momento por esa causal, que puede ser de plazo o una condición, lo que a ustedes se les ocurra, lo que a los socios se les ocurra, ¿sí? Frente a esa situación, retirarse y que le reintegren el aporte. Ahora, la mayoría de la doctrina entiende que esto aplica solamente a las sociedades de personas, que eran la colectiva, comandita simple, capital e industria, y a la SRL, que le llaman sociedad mixta también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las sociedades en las que es más complicado para un socio retirarse. ¿Por qué? Porque algunas requieren el consentimiento de todos, una unanimidad, y en otros casos tiene limitaciones, como es la SRL. En cambio, en las sociedades por acciones, la SA, la comandita por acciones, es tan simple o tan complicado como vender las acciones y con eso simplemente se retira, pero no requiere el consentimiento ni la limitación de nadie más. Ahora, de ahí a conseguir un comprador es otro cantar. Las Doctora, sociedades que ¿qué cotizan artículo en era bolsa. este? Perdón. 89. 89. Todavía estamos dentro de la causal voluntaria, en la cual los socios pactan. Bien, no hay mucho más que decir respecto de esto, es tan simple como un pacto. La regla es que si no se pacta nada, los socios se tienen que quedar, por supuesto. Ahora, les da esta facultad la ley para que ellos, de común acuerdo, pacten sus propias reglas o límites. Esto sería como aquellos que crean, ¿qué? Sería como que ellos, claro, son causales que van a aplicar solamente a esa sociedad. Nos juntamos todos nosotros, formamos una sociedad y decimos, bueno, más allá de las causales de resolución parcial, que ahora vamos a ver cuáles son las que ya están preestablecidas en la ley, que son 2, más allá de eso y de las causales de disolución, que las vamos a tener en el artículo 92 o 94, no recuerdo exactamente, pero las vamos a tener enumeradas ahí, por más que no sea un artículo taxativo, por esto mismo de que el artículo 89 nos permite crear más, pero son las que ya están preestablecidas en la ley. Decimos, bueno, nosotros vamos a tener las nuestras propias. Va a aplicar solo para esa sociedad. Artículo 92, gracias Mili. Va a aplicar solo para esta sociedad, para nosotros, que por ejemplo puede ser esto que les digo, pasaron 5 años de la sociedad, a los 5 años podemos elegir quiénes se quieren ir, o sea, pueden elegir los que se quieran ir y se les reintegra. O, no sé, cerrado tal operación comercial, los que se quieran retirar lo pueden hacer. O sea, es algo que pactan entre ellos
Y que a veces está bueno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que las sociedades duran 99 años? Y que a veces puede ser complicado, tantos, imagínense, ¿no? Tanta gente en una sociedad por tanto tiempo, poniéndose de acuerdo. A veces puede generar conflictos, muchas veces genera conflictos, ¿sí? Entre los socios. Y no es tan fácil salirse fuera de las causales que tenemos en la ley. Entonces, esta es una buena alternativa, más allá de que hoy en día no se aconseja inscribir una sociedad con un plazo de duración de 99 años. Sí, pero es otra alternativa que se puede llegar a usar. ¿Sí? Bueno, después tenemos dos causales que son las forzosas, ¿sí? Porque no es algo que los socios pacten. La primera era la voluntaria, es algo que los socios pactan y puede existir como o no. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Porque los socios pueden no poner ninguna causal y ninguna cláusula con ninguna causal y listo. Ahora, hay dos que nos da la ley que van a estar sí o sí. Y que de una podemos zafar y de la otra no, seguro. La que no zafamos es la muerte, ¿no? A todos en algún momento nos va a tocar, a menos que uno sea Highlander, pero no creo. Así que los socios de una sociedad en algún momento van a fallecer y ese fallecimiento es una causal de resolución parcial. Tan simple porque, recuerdan el gráfico que habíamos hecho, la relación, artículo 90, claro, ahí empezamos con el artículo 90, ahora lo leemos. La relación socio-sociedad, no sé, de B a sociedad o de A a sociedad, ese vínculo se va a extinguir. Igual que se extingue si hay una causal voluntaria, como hablábamos recién. ¿Me siguen? Tanto como que los socios pacten y se efectivice ese pacto en el cual un socio va a salir por esa causal que se pactó, o ese mismo socio fallece, estamos siempre frente a una resolución parcial. ¿Sí? Ahora, la regla es que cuando fallece un socio, la sociedad le va a reembolsar la parte de este socio a los herederos. ¿Sí? Este valor. Salvo, y algo estuvimos viendo cuando hablamos de consentimiento en la clase pasada, y por eso es que tienen el PowerPoint subido, salvo que se pacte la incorporación del heredero, que es una cláusula, no es por defecto. ¿Sí? En ese caso, si se pactó, no va a haber una resolución parcial. ¿Por qué? Porque en el lugar del socio van a entrar los herederos, o el heredero, hay que ver cuántos son, pero ese lugar quedó ocupado, entonces no se va a extinguir ese vínculo. Recuerdan el gráfico, en vez de A va a decir herederos de A, pero no es que se extingue un vínculo ahí, ¿sí? Ahora, ¿quién me lee el artículo 90? El que tenga ganas. ¿Te lo leo? Por fin. Artículo 90. Muerte de un socio. En las sociedades colectivas, en las comanditas simples, de capital e industria y en participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. En las sociedades colectivas y en comandita simple, es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Dicho pacto obliga a estos, sin necesidad de un nuevo contrato, pero puede ellos condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria. Bien, muchísimas gracias, Marcela. Bueno, la primera parte es fácil, la segunda es como que ahí al final como que dice, ¿qué? ¿No? De comanditaria, ¿de qué hablamos, no? Bueno, vamos a analizar este que quizás de las tres causales es la que más puede generar complicaciones. Primero, una aclaración. Las sociedades en participación, ¿sí?, están derogadas por el Código Civil y Comercial allá por el 2015, solo que no se derogaron de la Ley de Sociedades, ¿sí?, que es mucho más anterior del 2015, por supuesto. Simplemente se omitió sacarlas de ahí, pero no están vigentes. Acá vi una pregunta en el chat. ¿Sería preestablecido en la celebración del contrato de constitución? Héctor, ¿a qué te referís? ¿La incorporación del heredero? Sí, sí, sí.
hay que Me refiero pactarlo. Ahí conforme al artículo justo iba eso. 90, claro, Sí. me refiero conforme al artículo 90, que tiene que estar preestablecido en el Claro. momento de la constitución de la sociedad. Sí, esto es por la responsabilidad limitada. Sí, Brenda, lo del comanditario que hablaban al final es por la responsabilidad. Bueno, ya más o menos están en tema, no necesito ni explicar mucho. ¿Puede ser que Sí. usted haya hablado de esto? Sí, lo hablé. Lo hablé. Okay. Lo hablé porque es un tema que dentro de las primeras clases quizás es lo que es más complicado porque tiene algunos términos y mucha regla y excepción y muchos tipos sociales. Entonces como que ya desde la primera clase voy machacando con esto. Así que disculpen si soy repetitiva, lo voy a repetir todo, pero así en el parcial todos me sacan 10, ¿sí? Bien, bueno. Ojalá. Sí, van a ver que sí. Bien, entonces, la regla es que cuando fallece un socio, directamente se le reintegra a los herederos, se le reembolsa la parte de ese socio que falleció. Sí. Ahora, ¿qué nos dice la segunda parte? Disculpen, esto es para las sociedades de personas. Vieron que el artículo 90 arranca diciendo, en las sociedades colectivas, comandita simple, de participación, que ya no están más, y capital e industria. ¿Sí? ¿A qué les suenan estas? ¿Están todas en la misma bolsa de que sociedades de qué? De personas. Bien. Entonces, sociedades de personas. Como estamos hablando de sociedades de personas, ¿sí? Traten de ponerse en la cabeza eso. Estamos hablando de sociedades que tienen responsabilidad ilimitada, salvo el caso de una categoría de socios en las comanditas, que ahora vamos a ver, pero que algo ya me imagino que se acuerdan de la clase pasada. Pero estamos hablando de sociedades que tienen responsabilidad ilimitada. Con lo cual, ¿sí? Que se pacte el ingreso de los herederos y les puede generar alguna complicación a los herederos, porque piensen que si no alcanza el capital social, van contra el patrimonio ¿de quién? De los socios. Y en este caso de los herederos, que van a ser socios, si se incorporan. Bien, entonces, ¿qué nos dice? En principio, en las sociedades de personas, si fallece el socio, a los herederos se les va a reembolsar la parte. ¿Sí? Eso es como una regla general. Ahora, en dos de estos tres tipos, que van a ser la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple, se puede pactar de antemano, muy bien como dijo Héctor, se pacta en el momento de constitución de la sociedad una cláusula en la cual digan los socios que al momento de fallecer sus herederos se incorporen. ¿Hasta ahí nos entendemos? Bien. Y lo último que dice es que puede solicitar que su parte sea comanditaria. Se refiere porque en las sociedades en comandita simple, que es una de estas dos sociedades en las que hablamos que se puede pactar, tiene dos categorías de socios. Un socio que es comanditado y un socio que es comanditario. El socio comanditado, que es el que aporta el trabajo y puede o no aportar capital, ¿sí? Va a tener responsabilidad ilimitada. Vamos por todo, ¿sí? Ahora, el socio comanditario, que es el que pone la plata, el que aporta el capital, tiene responsabilidad limitada. Solamente va a responder hasta donde llega su aporte. Se limita a eso. Con lo cual, el heredero que ingresa, la ley, yendo un poco más allá de la letra de la ley, lo que nos dice es que este heredero puede pedir tener responsabilidad limitada. O sea que solamente se limite a ese aporte que hizo el socio que ahora falleció. ¿Entendemos hasta acá? Porque si no, no avanzó. Perdón, sí. Esto o sea, esta salvedad o no sé, beneficio que se le da en realidad al heredero es porque tiene la obligación de ingresar a la sociedad si es que está. Entonces es como darle un poco o sea, la posibilidad de por lo menos resguardar su patrimonio. Sí,
Sí, sí, es verdad, es un beneficio, es un derecho, es como un poco de aire que le da a ese heredero que se está incorporando obligado. Igual recuerden, porque no es, a ver, ingresa obligado, sí, pero el consentimiento existe. No es absoluto, está bien, estamos de acuerdo, pero hay un consentimiento. Porque ustedes recuerden que para ingresar tiene que ser declarado heredero en una sucesión. Estamos hablando de un juicio, ¿sí? Un juicio sucesorio. Entonces, y para que sea declarado heredero, Claro. tiene que Cecilia, haberse presentado en la sucesión. Claro, Y si si se acepto la presentó en la herencia, claro, si exacto, acepto la exacto, herencia, estoy dando consentimiento voluntario de todo lo que viene en esa claro, herencia. claro. Cuando uno se presenta en una sucesión, se presenta por todo el patrimonio, no es la aceptación parcial de la herencia, ahí voy Marcela, ¿sí? Dame un segundo así redondeo la idea. La aceptación parcial de la herencia se tiene por no hecha, no existe, siempre es por el todo, por los bienes y por las deudas. Y si hay participaciones societarias también. Puede ser que no se haya pactado nada y que simplemente el heredero reciba el reembolso por parte de la sociedad del aporte que había generado su causante. El causante es la persona que falleció, ¿sí? Pero puede ser también que esté pactada la incorporación y ahí se tenga que incorporar. Pero el consentimiento existió en el momento en que él se presentó a ser heredero de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este beneficio de que su responsabilidad sea limitada se lo da la ley, ¿sí? Ahora, Marcela, decime y sigo con las sociedades colectivas. no sé si, o sea, el heredero es en el caso de que el fallecido, el socio fallecido sea comanditado, ¿no? Pues estoy en duda. Comanditario también, En ambos casos, ¿sí? Por eso es que te estoy diciendo que, les digo a todos, de que si le toca, si justo la persona que falleció era de la otra categoría, de la que tiene responsabilidad ilimitada, ¿sí? Puede pedir que su parte sea de la otra categoría, comanditaria. Entonces se hace una transformación de la categoría respecto de ese socio. ¿Qué es el caso más sencillo? Ahora vamos a ver la colectiva que Claro, tiene una vuelta más. el heredero ingresa en la posición que tenía el causante. Lo único que se le da es el salvavidas que ustedes dijeron y que Cecilia lo está explicando, de poder transformar su parte en responsabilidad limitada según el tipo social. ¿Me explico? Pero no es que entra en otra posición, entra en la misma posición y si el heredero no dice nada y quiere tener responsabilidad Claro. ilimitada, tiene responsabilidad ilimitada, no hay problema. Sí. ¿Se entiende? Sí, claro, se le daría la opción al consentimiento en el momento de ingresar. Y vos pensás que te están incorporando a una sociedad, bueno, no le quiero adelantar a Cecilia, pero No, decilo. te lo dejo a vos, pero estás entrando en una sociedad que no querés. Claro. Doctor, disculpe. ¿Mm? Entonces, el heredero va a ocupar por mortis causa ese lugar, o sea, conjunto con los activos y los pasivos. No, pará. Vos, el resto de la sucesión es el resto de la sucesión. Parte de la sucesión, como explicó Cecilia, es una cuota o una participación en una sociedad colectiva. ¿Sí? Vos entrás como socio colectivo. Claro. Con todo lo que tiene, con todas las obligaciones y demás del socio colectivo, que es responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Lo Ahora que todavía dice, no vimos colectiva. no, Pero claro. sí, es más complicado que quizás que la comandita. Lo que te Doctora. dice es que podés transformar tu parte. Podés, no debés, podés. Claro, podés, en responsabilidad limitada, si querés. ¿Se entiende? Es un beneficio. Claro, en el caso de las Ahora sí. sociedades en ¿Puedo comandita hacer una simple, por pregunta? ejemplo, si el heredero recibe la Doctora. Ahí vamos. si Sí, el heredero Doctora. recibe la categoría de comanditado, él solicita ser socio comanditario a los efectos Claro. de limitar su responsabilidad conforme a los aportes. sí, Y en tal cual. una sociedad colectiva se transforma en comandita, ¿sí? Porque no hay una sociedad colectiva con socio con responsabilidad limitada. ¿Se entiende? Dice, Ahí fue el spoiler. Bien, bueno. Laura, veo tu mano levantada. Sí, no, quería hacer una consulta en relación a los herederos. Y si la persona no tiene herederos,
¿los socios pueden absorber ese beneficio que dejó el socio que falleció o queda todo en la nebulosa? Es muy difícil que no haya herederos. Sí, Sí. estamos hablando ya de una sucesión vacante, pero pensemos que los herederos no son simplemente los hijos. Ustedes todavía no vieron sucesiones, me parece, pero hay varias líneas para las herencias, ¿no? Tenemos la línea vertical, que de la persona que fallece se ve primero si están los hijos, ¿sí? Primer grado descendente. Si no están los hijos, están los padres, primer grado ascendente, en línea recta. Después tenemos los colaterales, los hermanos, los primos, los tíos. O sea, tiene que ser una persona que no tenga familia directamente, que nadie se presente, que tampoco estar casado, porque si no también hereda el cónyuge. O sea, Podría testar también, ¿no, doctora? ¿Cómo? Podría testar también, hacer un testamento, si no tiene familia. También, sí, por supuesto. Por supuesto. Doctora, A estos fines, un heredero ab intestato o legatario es exactamente lo mismo. Es heredero, la declaratoria va a decir que es heredero. Laura tenía una pregunta. Sí, me parece que fue la que habló recién. Laura, ¿alguna más? Sácate la manito o te la bajo yo. No sé cómo se Ahí la baja saco. la manito, pero bueno, no pasa nada. Que te Ahora queda la para la estudio, próxima no te pregunta. preocupes. ¿puedo preguntar Norma, algo? Norma quería Sí. preguntar algo. Sí, hace un montón. Ahí la saqué. A ver si entendí bien. El comanditado, que es el que aporta trabajo y o capital, y ese tiene responsabilidad limitada o ilimitada. Ese tiene responsabilidad ilimitada, pero no Bien. es y o trabajo. Aporta el trabajo. Además, puede aportar capital. O no, pero el trabajo está, no es y o Siempre. trabajo. Claro, Ah, bien. claro. El que aporta Perfecto. sí o sí el capital es el comanditario. Igual en un par de clases van a tener bien los tipos sociales, las características, Y todas ese tiene clases específicas. responsabilidad limitada. Limitada. El comanditario, limitada. Bien, Sí. perfecto. Gracias. Ahora, un poco de lo que decía recién el doctor Surace, ¿qué pasa con la sociedad colectiva? Porque hasta donde vimos recién, la sociedad comandita simple tiene dos tipos de socios. Uno con responsabilidad ilimitada, que si te toca ese te puedes pasar al otro tipo, que el otro tipo tiene responsabilidad limitada. Dice y llanamente hablando, ¿no? Como para que se entienda un poco de todo lo que fuimos diciendo. Ahora, en la sociedad colectiva no hay dos categorías de socios. En la sociedad colectiva son todos iguales y todos tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, ¿sí? Como el comanditado. ¿Qué pasa ahí? Porque no es que el heredero puede decir, pásame a la otra categoría. Bueno, en este caso se transforma siempre hablando a pedido del heredero, no es automático. Si el heredero no dice nada, se queda la sociedad así. Si el heredero no dice nada en la comandita simple, se queda con la responsabilidad que le tocó. ¿Estamos de acuerdo? Es un puede y no un debe transformarse. Vean bien el artículo 90 que dice, puede pedir. Entonces, si lo pide, la sociedad se tiene que transformar en una que le permita a este heredero tener responsabilidad limitada, como ser una sociedad en comandita simple y siendo socio comanditario. Esta es la más cercana, también podríamos pedir que se transforme en una SA o una SRL, pero bueno, ya quizás es más complicado tener el consentimiento del resto de los socios porque es el tipo, estamos fuera del grupo de sociedades dentro del que se formó, ¿sí? Ya sería demasiado cambio. Pero en las colectivas se puede pedir. Ahora, con todo esto que hablamos, lean después de vuelta el artículo 90 y van a ver que es mucho más sencillo de entenderlo, ¿sí? Toma esto como un sí. Ahora, en el caso de las sociedades anónimas, ¿sí? No está incluido en este artículo 90. ¿Por qué? Porque en las sociedades anónimas la incorporación del heredero es automática, ¿sí? No hay resolución parcial porque no se extingue ningún vínculo. Sale el socio que falleció, entra el heredero, el que haya, por supuesto, declarado heredero judicialmente, ¿sí? Acá no hay resolución parcial. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Ahora, ¿qué pasa con las sociedades de responsabilidad limitada, la SRL? Porque el artículo 90 no las menciona. Y es como la sociedad que nos quedaría ahí colgada, porque ya hablamos de las sociedades de personas, hablamos de las sociedades por acciones, donde se incorpora directamente el socio, el heredero, y no hay resolución parcial. Ahora, en las sociedades de responsabilidad limitada, en la SRL, lo vamos a tener en el artículo 155. ¿Y pero por qué está en un artículo tan lejano? Bueno, porque en el 155 y alrededores vamos a tener toda la regulación de la ley en la ley de sociedades de lo que son las SRL. Está dentro de ese capítulo, ¿sí? ¿Y qué nos dice de las SRL? ¿Quién me lee el 155? ¿Te lo leo? Por fin. Artículo 155. Incorporación de los herederos. Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios. Su incorporación se hará efectiva cuando acrediten su calidad y en el interín actuarán en su representación y administrador de la asociación. Las limitaciones de la transmisibilidad de las cuotas serán en estos casos imponibles a las sesiones de los... Perdón, inoponibles, sí. A las sesiones de los herederos, que los herederos realicen dentro de los 3 meses de su incorporación. Pero la sociedad o los socios podrán ejercer opción de compra por el mismo precio, dentro de los 15 días de haberse comunicado a la gerencia el propósito de ceder, la que deberá ponerla en conocimiento de los socios en forma inmediata y por medio fehaciente. Bárbaro, gracias. Bueno, se los voy a resumir porque es muy largo, ¿sí? SRL en sí va a entrar para la segunda parte, así que no necesito que sepan mucho cómo es el mecanismo ahora, sino que sí para la segunda parte. Pero necesito que sepan que se puede pactar la incorporación de los herederos. La regla es que si no se pacta nada, se le reembolsa a los herederos el valor de la... Básicamente como las sociedades de personas esto, ¿sí? Si no dice nada, se le reembolsa a los herederos la parte del socio que falleció. Si se pacta, ingresan los herederos. Las diferencias acá que tenemos, el artículo de la ley es el 155 de la ley de sociedades, ¿sí? La diferencia que tenemos acá es el tema de las limitaciones. ¿Y por qué habla de limitaciones? Porque en las sociedades de responsabilidad limitada, para uno salirse vendiendo su parte, ¿sí? Para hacer esa cesión de cuotas, porque recuerden que en la SRL hablamos de cuotas, en las sociedades por acciones hablamos de acciones, y en las sociedades de personas hablamos de partes de interés, estos ténganlo siempre presente, y en la SRL, bueno, hablamos de cuotas. Entonces, para hacer la cesión de sus cuotas y salirse y que ingrese otro, básicamente vender su parte, se requiere, ¿sí?, el consentimiento, en realidad es una votación, ya lo van a ver para la segunda parte, de los demás socios. Entonces hay limitaciones. No te lo prohíben, pero te lo limitan, ¿sí? Entonces, a este heredero que ingresa, en caso de que se haya pactado, por 3 meses desde su incorporación, no va a tener estas limitaciones. Va a poder ceder esa parte que recibió por herencia a quien quiera, ceder onerosamente. Nadie está hablando de regalar una parte, ¿eh? Esto es cesión onerosa, ¿sí? Va a tener esos 3 meses sin limitaciones, sin que nadie tenga ahí fuerza o para frenarle esa operación, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, lo que sí existe es que ese heredero, en el momento en que dentro de esos 3 meses y que decide cederla, le tiene que avisar a la sociedad con 15 días de anticipación y por un medio fehaciente, o sea, estamos hablando de una carta documento, no es un mensaje a viva voz de hola, voy a venderlas, ¿sí? Pero sí es un medio fehaciente, 15 días antes por lo menos, tiene que avisar a quién se las va a vender y por qué precio,
Y la sociedad, o los socios, si alguno está interesado, puede ejercer esta opción de compra, que es básicamente un derecho de preferencia. Frente al mismo precio, no se lo vendas a un tercero, me lo tenés que vender a mí, que formo parte de la sociedad. Entonces, si yo soy el heredero que ingresé, dentro de los 3 meses se lo quiero vender a, no sé, a Héctor, ¿sí? Que no es parte de la sociedad, se lo quiero vender a Héctor. Ahora, yo le tengo que avisar a todos ustedes que son parte de la sociedad, menos Héctor, que no es parte de la sociedad, les tengo que avisar con 15 días de anticipación y por un medio fehaciente que yo se la voy a vender a Héctor por 10.000 pesos. ¿Sí? Y ustedes, como sociedad o alguno de ustedes, puede decir, yo te la compro por 10.000 pesos. Y frente a esa igualdad, debo vendérselas a la sociedad. Ahora, si la sociedad me ofrece 5, estoy en todo mi derecho de vendérsela a Héctor. ¿Sí? Pero es importante eso, que esa limitación de los 3 meses de a quién se la puedo vender no existe, pero sí existe el derecho de preferencia frente a los socios. ¿Sí? Bien. Con Doctora, eso más, sí. Disculpe, pasados ya los 3 meses, ya ese derecho de preferencia se va, desaparece. El derecho de preferencia va a quedar, lo que sí va a desaparecer son estas ilimitaciones que tiene. Va a volver a ser como un socio cualquiera que quiera salirse, que va a tener esas limitaciones que creo que es el artículo 154, uno más arriba del que habla. ¿Sí? Profe, esto lo volvemos a ver. En la segunda parte van a volver a ver esto. Lo que me interesa más que nada es el primer párrafo del 155. Que ustedes sepan que en la SRL se puede pactar la incorporación y que el heredero, si se lo quieren acordar sería genial, tiene 3 meses para desprenderse de esas cuotas recibidas y que la sociedad se las puede comprar al mismo precio, que hay un derecho de preferencia. ¿Sí? El derecho de preferencia siempre está, lo único que cambia es que después de los 3 meses va a tener las limitaciones como cualquier otro socio, que si quieren las pueden leer en el 154, si no, para la segunda parte, así tampoco lo sobrecargo de información. Lo de las colectivas, ahora si te parece, digo exclusión y voy a las colectivas, pero básicamente se transforma el tipo social. Recuerden eso, ¿sí? El heredero lo puede pedir, se transforma el tipo social a uno que tenga responsabilidad limitada. Y nos queda la última causal forzosa. Recuerdan que eran 2 forzosas y una voluntaria. La voluntaria es la del artículo 89, que se puede pactar cuando los socios decidan ellos pactar salir de la sociedad frente a determinado supuesto. ¿Sí? La del artículo 90 es la muerte del socio, que la regla es la devolución, el reembolso al heredero de la parte que había efectuado el socio que falleció, y si no, que en algunos tipos sociales, que ya si les pregunto cuáles eran se me van a marear, pero la colectiva, comandita simple y la SRL. En esos tipos sociales se puede pactar el ingreso de los herederos. En el otro tipo social que nadie me preguntó, ¿qué pasa con la sociedad de capital e industria? Es sociedad de persona, pero no dice nada. En esas no se puede pactar. ¿Sí? Y en la CCA se ingresa directamente el heredero. No hay resolución porque no queda ese espacio vacío, no se extingue ese vínculo socio-sociedad, porque ingresa el heredero. Y después nos queda la tercera causal, que la vamos a tener en el artículo 91, que es la exclusión del socio. Que de esta, vieron como les decía, una causal podemos zafar y de la otra no, bueno, esta es la que podemos llegar a zafar, de que nos echen. ¿Alguien me dijo algo? Profe, ¿cuál ¿Sí? es la segunda causal forzosa? Muerte, la muerte, el artículo 90. ¿Solo esa? Claro. Vean que lo van a tener todo en el mismo, si van a la cápita de la ley, lo van a tener artículo 89, la voluntaria, que los socios lo pacten. Artículo 90, muerte del socio. Esa no es muy voluntaria. Sí, es forzosa, es una resolución parcial porque se murió alguien, o sea, lamentablemente no es algo que alguien elija. Y la tercera es la exclusión. ¿Sí? En esta no nos vamos, no, nos van de la sociedad. No es algo que el socio elija. Ahora vamos a ver por qué motivo se puede excluir a un socio. ¿Y artículo de la exclusión, doctora? 91.
Vayan a la E que tienen 89, 90 y 91, las tres causales. La exclusión sería forzosa entonces, doctora. Claro. Gracias. Sí, sí. Dos forzosas, una voluntaria. La voluntaria 89, la 90 y 91, forzosas. Porque piensen que no es decisión del socio, ni morirse ni que lo echen. El forzoso es respecto de ese socio que sale. Y si no, si les complica, olvídense de la palabra forzosa. Yo se lo digo para que sea más fácil quizás acordarse. ¿Por qué se puede generar la resolución? Y bueno, voluntariamente yo elijo irme y que se resuelva ese vínculo socio-sociedad, o no es muy voluntario ni morirme ni que me echen. Era una ayuda a memoria, pero a veces las ayudas a memoria... Entonces, en el de Capital e Industria, el heredero no puede ingresar a la sociedad. Capital e Industria no ingresa al heredero, directamente se la reembolsa la parte. Bárbaro, gracias. ¿Sí? No hay de qué. Bueno, exclusión. Así le dejamos un poco más de tiempo al doctor Surace, que ya le estoy robando mucho tiempo. La exclusión del socio la vamos a tener en el Para nada, artículo... doctora, hable tranquila, que es muy buena clase. Me La encanta. doctora, que igual no soy doctora porque no hice el doctorado, pero... No, es cierto, pero bueno. No, pero nos encanta llamarnos doctores. Profesora. Ustedes lo van a ver también, no vamos a llamar doctores ni médicos ni con doctorado, pero bueno. Ay, ¿Qué ¿cómo se llama? se hace para rendir examen Somos antes de cholulos, venir? ya lo saben, todos acá somos 135 cholulos. ¿Alguien dijo algo? Sí, ¿cómo se hace para rendir? ¿Cómo se hace para rendir ante una niña? Que puede ser mi nieta. Bueno, tengo 30. Pues sos una Tampoco niña, tan puede ser- niña. Sí, puede ser mi nieta. Bueno. Terrible, es terrible esto. Bueno, terrible bien o terrible mal puede ser. No, para mí. Para mí. No, Cecilia, seguí todo el tiempo que sea necesario, no hay problema. Bárbaro, perfecto, Dale. perfecto. Bien. En cuanto a la exclusión, a ver, la exclusión es una herramienta que nos va a dar la ley, fundamentada en el artículo 100. Y si van al artículo 100 van a ver que habla de la subsistencia de la sociedad, de salvar la sociedad a toda costa. ¿Sí? Sería el concepto. No me digan eso en parcial, pero sería que son muy pocas las causales para que una sociedad se extinga, ¿sí? Para que una sociedad se disuelva y se liquide. Entonces, la idea es siempre generar mecanismos como el de la exclusión, para que la sociedad pueda seguir continuando. Si tenemos un socio que nos está generando todo lo contrario en una sociedad, que no nos deja crecer, que pone trabas, que por ejemplo que actúa en competencia, ¿sí? Con otra sociedad. Acá tenemos este mecanismo de la exclusión en el artículo 91 y el 92 para que el resto de la sociedad lo pueda echar, básicamente. ¿Sí? Este instituto es para que la sociedad subsista y subsista de la mejor manera posible. ¿Quién me lee el artículo 91? ¿Quiere que lo lea? Por favor. Artículo 91. Exclusión de los socios. Cualquier socio en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, en los de responsabilidad limitada y los comanditados de las comanditas por acciones, pueden ser excluidos si mediare justa causa. Es nulo el pacto en contrario. Es el primer párrafo. ¿Sigo? Hasta ahí, no, ahí está perfecto. Ahora pasamos a la segunda parte. Pero le voy a hacer un resumen de lo que dice acá. Cuando habla de las sociedades del artículo anterior y las de responsabilidad limitada y los comanditados en las comanditas por acciones, es un lío. Resumidamente está hablando de las sociedades de personas, los tres tipos. ¿Cuáles eran las sociedades de personas? Vamos, yo sé que uno de 135 la... Capital Industria. Gracias. La próxima ya sale al unísono, bien, bárbaro, perfecto. Recuérdenlo el día del examen, ¿sí? Las tres, las sociedades de personas, en cualquiera de las tres se puede excluir. Ahora vamos a hablar de por qué habla de justa causa, no es porque queremos excluirlo, ¿sí? Pero en las sociedades de personas, en los socios comanditados en las sociedades de comandita por acciones. La sociedad comandita por acciones es bastante parecida
a una comandita simple, pero como el socio comanditario se va a dividir su parte en acciones, hablamos de que es una sociedad por acciones. Entonces es como que tenemos dos tipos sociales que son parecidos, comandita simple y comandita por acciones. Lo que va a cambiar es un poco el tipo, cómo se le denomina a la parte del socio comanditario y algunos detalles más que ya lo vamos a ver en la segunda parte, no se me enrosquen con esto, ¿sí? Pero lo que sepan es que los socios comanditados, que son los de responsabilidad ilimitada, en la sociedad comandita por acciones, ¿sí? Y también tenemos en la SRL, que es lo último que decía, que habla en los de responsabilidad limitada. Entonces tenemos las sociedades por acción, las sociedades de personas, los comanditados en las comanditas por acciones y la SRL. ¿Queda claro? Ahora sí. Vamos, vamos. Bien, y en la SRL hay un detalle más. Hay dos formas o dos supuestos en los cuales se puede excluir al socio, dos grupos, ¿sí? Uno es el incumplimiento grave por parte de ese socio, y el otro que vamos a tener es por la inhabilitación, incapacidad, quiebra, concurso de ese socio. Ahora los vamos a ver bien en detalle. Respecto de este último grupo de causales, lo que hablamos de incapacidad, inhabilidad, concurso o quiebra, en la SRL hay una distinción según cuándo ingresó el socio. Si este socio ingresó cuando se formó la sociedad, o sea, hablamos de un socio originario, no se lo puede excluir por esta causal, pero si hablamos de un socio que se incorporó después, como ser el caso del heredero, que ingresa y vende su parte e ingresa a un tercero, ahí sí se lo puede excluir por esta causal. Simplemente se los adelanto, ahora lo vamos a ver, pero si alguno está haciendo tipo gráfico, que les quede esto, ¿sí? Bien. Hablamos de justa causa. La justa causa es un poco lo que dispara esto de los dos grupos que les hablaba por los cuales se pueden excluir. Si la justa causa la tenemos en la segunda parte del artículo 91, que dice habrá justa causa cuando, y nos habla de estos dos grupos de supuestos. El primero es el incumplimiento grave por parte del socio. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre por un incumplimiento grave por parte del socio? Piensen en que el socio tiene obligaciones, ¿sí? Un incumplimiento en sus obligaciones. Doctora. Claro que, Pago de aportes. Utilización por ejemplo, de fondos de la sociedad para su bien propio. por ejemplo, todo lo que a ustedes se les ocurra y lo puedan justificar, porque la exclusión es judicialmente, ¿sí? Salvo, igual todo esto lo voy a repetir porque ya les veo la cara de me están paseando para todos lados, no entiendo nada ya, pero tranqui. Salvo en el caso de, como bien dijeron, la mora en el aporte. Ustedes van a ver cuando vean, ¿vieron algo ya de aportes cuando vieron elementos específicos? Sí, un poquito. Bien, no sé si lo habrán visto, lo van a ver más adelante, si no, pero ya se los adelanto. En el momento del acto constitutivo, usted cuando constituyen la sociedad, se tiene que suscribir el 25%, o sea, de lo que yo voy a ponernos 100 pesos de aporte para hacer un número fácil, 25 pesos en ese momento los tengo que pagar, ¿sí? Suscribir ahí en el acto. Perdón, Los otros... ¿Sí? Cecilia, interrumpo. ¿Quién dijo que vieron un poquito de aporte? Si lo vimos el lunes. Perdón, fui yo, sí, lo vimos dos horas más o menos de Brenda. Sí, sí, sí. La exclusión por falta de aportes, o por no integrar los aportes, ¿es judicial o es automática? Automática. Pero esto ya lo vieron. ¿Por qué me dejan hablar como una loca? Incluso dije que incluso vimos las accesorias también. Bueno, No, tampoco listo, se vayan chau, de lado. chicos, me retiro. Chau. Tampoco se vayan Buenas de noches. lado. De lado. Perdón, Cecilia, adelante. No, pero doctora, yo le voy a le damos- repetir más de lo mismo. Doctora, le damos el derecho de preferencia, no se preocupe. Me gusta, me aplican los términos. Es un caballero. Muy bien, Héctor, muy bien, un muy bien. caballero.
Igual si en algún momento de la materia, pues tienen algunas clases más conmigo, yo me olvido si lo dije acá, si lo dije en la otra comisión, me pierdo. Si No, ven seguí, que estoy seguí, Cecilia. repitiendo o Seguí, hablo de seguí. cosas que Seguí, que viene bien. no vieron, no, está Seguí. bien, yo solo No, digo viene que muy bien. me frenan por cualquier cosa. Sí, con el doctor la clase anterior vimos justamente. Bárbaro, perfecto, aportes, bárbaro. cómo se conformaba el capital social y el Muy afecto bien, muy bien, muy el bien. afecto Bueno, societatis. vamos a hablar entonces de eso, del artículo 37. En ese caso, en la mora, en el aporte, de esto que les digo, el 25, y después nunca más integran, porque acuerden que es 25 la suscripción y el otro 75 la integración. Son palabras distintas. Suscripción e integración. Recuerden que si no cumple con la integración en el plazo que esté pactado, se puede pedir la exclusión directa, no es necesaria la acción judicial. ¿Por qué? Porque la mora es automática, como seguramente lo vieron mucho más en detalle con el doctor. ¿Sí? En ese caso no requiere acción judicial. Ahora, en el resto, por ejemplo, si actúan competencia, por ejemplo, si injustificadamente se niega al aumento de capital. ¿Puede repetir, doctora, lo que dijo anteriormente? Porque me perdí. ¿Sobre la mora? Sí, en la parte de que es judicial y que no. Solamente la mora en el aporte. Lo que es el artículo 37, si no cumple con la integración, vence el plazo, entra en mora, como la mora es automática, la exclusión también. No, o sea, siempre por resolución, pero no judicial. No es necesario judicializar la exclusión por mora. Artículo 37. Siempre es ¿sí? expeditivo. Exactamente. Ahora, el resto de las exclusiones, siempre judicialmente, siempre necesitamos un juez que sentencie y ordene la exclusión. ¿Sí? Juez en lo comercial. Y están todas en capital en los juzgados comerciales. En civil y comercial acá en provincia es muy poco. ¿Por qué? ¿De qué depende si actúa un juzgado de capital o un juzgado de provincia? La jurisdicción, de donde esté inscripta la El sociedad. domicilio, la jurisdicción. La jurisdicción. La Exacto. jurisdicción del domicilio de la Exactamente. Es el domicilio en el acto constitutivo el que nos va a marcar la jurisdicción. ¿Sí? Doctora, disculpe, Bien. entonces se le aplica Sí. una sanción al uno de los socios que no incumple por mora. ¿Cómo? Perdóname, no escuché la primera parte. El artículo 37 por incumplimiento, Sí. o sea, si la mora es automática, se le aplica una sanción, y esa sanción es como que tiene que pagar un resarcimiento, ¿puede ser? ¿O yo entendí mal? En realidad la sociedad puede elegir si lo excluye, si le aplica una sanción. De hecho, en caso de que lo excluya, las acciones suscriptas pueden rematarse. Claro. No me acuerdo bien cómo dice el artículo, pero se pueden pero- rematar en ese caso. Permíteme, Cecilia, el tema del 37 va directamente con el capital. No es tan importante ninguna sanción como la integración efectiva del capital, ¿sí? Recordá que lo que se busca es la integración del capital. ¿Me explico? Por eso se lo puede excluir, ¿sí? Evidentemente se disminuye el capital en ese caso, después tenés las sociedades anónimas con un régimen específico, pero en todo lo que tiene que ver integración del capital, no rige la exclusión del artículo 92. El sistema no es judicial, esa es la idea que tienen que tener. ¿Por qué? Porque la protección del capital va mucho más allá, es mucho más fuerte. ¿Me explico? Y requiere de un procedimiento ágil. ¿Se entiende? No es una opción no cumplir. Por todo lo que estuvieron viendo hasta ahora. Artículo 192. Suscripción sería lo que prometés, ¿sí? Lo que te comprometés al momento de constituir la sociedad. Como bien decía Cecilia, en las de sociedad de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas se permite integrar, pagar, cumplir con el 25% y el otro 75% en el plazo de 2 años. Ahí se puede dar la situación de mora, ¿sí? Porque si no, en los otros bienes aportables es al momento se integra en el momento del contrato o de la inscripción. ¿Se entiende esto? Pero no es una opción no cumplir en materia societaria, porque hay que integrar el capital, ¿sí? Por eso es que hay 2 sistemas distintos de exclusión, si se quiere, de esa manera.
Si hablamos de resarcir por los daños de intereses. Pero es otra cosa. Vos podés resarcir y no integrar el capital. ¿Me entendés? No es posible. ¿Me explico? No, la idea, por lo menos si la idea es que vos estás expresando si no integra, sí, por supuesto, si no integra en plazo, pero la idea siempre es integrar, se persigue la integración. Después el daño sin perjuicio será otra cosa. ¿Comprendido eso? Sí, usted nombró artículos 192 y 193, doctor. No me acuerdo, 192 y 193, puede ser. Sí, usted los nombró. Sí. Sí, para las sociedades anónimas. Eso. Pero el régimen especial, el régimen general es en el 37. A lo que voy, quiero machacar esta idea. El no cumplimiento de la integración de los aportes, hay un procedimiento específico que tienen sociedad anónima y que tienen todas las sociedades en general por el 37. Y tiende a proteger la integración, ¿sí? O a excluir, pero ¿para qué? Para no dar información o publicidad de un capital inexacto, que no hay. ¿Se comprende esto? Porque el capital es fundamental para las personas jurídicas. ¿Se entiende esto? Después, el 92, el que está comentando Cecilia, bueno, son todas las cuestiones que recién estaba minuciosamente indicando. Pero la falta de aporte, la falta de integración del aporte se rige por el 37, como regla general. La excepción. Claro. Sí, pero dentro de exclusión, claro, sería la única que no requiere acción judicial. En realidad, si lo queremos rebuscar, puede existir una acción judicial si en realidad el socio cumplió con el aporte, la sociedad no se lo reconoció por algún motivo, lo excluye, y el socio que sí cumplió y que lo excluyeron, judicialmente pide que lo incorporen en la sociedad. Si se la queremos complicar, siempre se puede. ¿Sí? Tal cual, pero es una exclusión que tiene un procedimiento específico. Claro, exactamente. Esa es la idea. La regla para todo el resto de los casos es que va a requerir una acción judicial, ¿sí? Que la sociedad se presente judicialmente y que pida la exclusión, y que el juez lo decrete judicialmente a través de una resolución, ¿sí? Esta exclusión la tienen que promover. ¿Qué pasa? Por regla general, justa causa es la exclusión del socio vía judicial, excepto el 37. No, justa causa es por dos motivos. Estamos dentro del primero. El primero era el incumplimiento del socio. Bien. Sí, el incumplimiento del socio. Que acá tenemos, frente a un incumplimiento, la regla es que judicialmente la sociedad demande la exclusión al juez, y hay una excepción en el caso de la integración del aporte, que como la mora es automática, no requiere acción judicial. Pero estamos siempre dentro del incumplimiento grave del socio, ¿sí? Como primera de las justa causa, ¿sí? Es lo que nos dice el artículo 91. Me perdí dónde estaba. El segundo. Frente al incumplimiento grave, ¿sí? La sociedad tiene 90 días para iniciar la exclusión judicialmente, ¿sí? Esos 90 días se van a contar desde el hecho, o sea, el motivo, el momento en que se genera el motivo por el cual lo van a excluir al socio, ¿sí? Es un plazo de caducidad. Si no lo promueven dentro de esos 90 días, no lo pueden promover después, ¿sí? Piensen también que esta es una acción social, porque ¿a quién beneficia la exclusión? ¿A un socio puntual o beneficia a toda la sociedad? No, a un socio. A toda la sociedad. A toda la sociedad, porque si hay alguien que si uno de esos socios está generándole un perjuicio a la sociedad y la sociedad decide excluirlo, la exclusión la va a beneficiar a la sociedad. Entonces es una acción social y no es una acción personal de uno de los socios que intenta excluir a otro, sino que es una acción de toda la sociedad. Entonces la va a iniciar en principio el representante de la sociedad, que va a ser el órgano de... No vieron órganos todavía, ¿no? Órgano de gobierno. Órgano de gobierno. O administración. O la administración. Administración. De administración, doctora.
Uy, qué debate. Ahora, claro, ustedes todavía no vieron órgano de gobierno y órgano de administración, ¿no? Pero en Aún este no. caso para mí es el órgano de gobierno, ¿Por qué, Héctor? porque es el que toma la decisión en función de la continuidad de la vida de la sociedad. ¿Y quién es el órgano de gobierno? Ya si me decís esto, ya ten la primera parte aprobada. La asamblea. Claro, Ahí va. la asamblea que se Asamblea. constituye en función de la elección de los socios. Va a estar, creo que asamblea lo ven conmigo, porque es una de mis clases favoritas, así que va a estar bueno, si ya más o menos tienen algo del tema, porque es un tema lindo. Bien, muy bien, el órgano de gobierno, ¿sí? A través de la asamblea. Entonces la van a iniciar en sí este órgano. Ahora, ¿la puede iniciar un socio solo? Sí, la puede iniciar un socio solo si Cuenta con el órgano, 5%. si va el órgano de gobierno, por ejemplo, y no lo puede iniciar porque por ahí va contra el mismo órgano de gobierno, entonces sí la puede iniciar un socio solo. ¿Se entendió lo que dije? No. Sí, sí, en parte te entendí, el concepto. A ver, es un tema súper debatido. Hay parte de la doctrina que les va a decir sí la puede iniciar un socio solo y después que el resto ratifiquen. Y hay otra parte que te va a decir no, es una acción social, la tiene que iniciar la sociedad en sí como órgano. Así que depende esto mucho del autor que lean y de lo que ustedes consideren y con fundamento, por supuesto, y de cómo lo justifiquen ustedes, ¿sí? Hay autores que dicen que no es necesario, que lo ratifique el resto de los socios, porque como es una acción social, en fin de cuentas va a beneficiar a la sociedad, no importa si la inició uno o la inician todos. Esto es muy, muy opinable. ¿Sí? Y también va a depender del juez que les toque, porque capaz que el juez le dice, no, esto es una acción social y se la desestima por falta de personería activa, ¿sí? El actor que inicia. Bueno, pasando al segundo, vieron que hablábamos de justa causa. Me sale causa justificada, no, justa causa. Justa causa. El primero era el incumplimiento grave por parte del socio, ¿sí? Hablamos de la acción judicial, hablamos de lo que la mora no necesita acción judicial, hablamos un poquito de todo de quien la inicia. Ahora, en la segunda parte del artículo que leíamos, lo que nos hablaba de justa causa, nos va a hablar también de incapacidad, inhabilitación, quiebra o concurso por parte de uno de los socios, ¿sí? En estos casos, al ser este socio incapacitado por algún motivo de todos estos, va a ser representado por un representante, ¿no? Muy medio redundante, pero va a ser representado por un representante. Con lo cual, acá va a perder el carácter personal que tiene este socio. ¿Sí? En esto se va a fundamentar esa exclusión. Recuerden que hablábamos de que eran las sociedades de personas, en la SRL, y que yo les dije que en la SRL puntualmente acá había una salvedad. La regla es que por incapacidad, por inhabilitación, por quiebra, por concurso, por parte de un socio, se lo puede excluir. Ahora, para las SRL, este socio de la SRL no va a ser excluido por esta causa, salvo que su parte, sus cuotas, las haya adquirido por cesión. ¿Qué hablamos de esto? De que no es un socio originario, no es uno de esos socios que constituyó la SRL, sino que es alguien que se incorporó después porque compró las cuotas de alguien más. Puede ser de otro socio, o puede ser del heredero del socio. Vieron que hablábamos de que fallece el socio, entra el heredero y tiene 3 meses para salirse sin limitaciones, ¿sí? Entonces ya no es un socio original, esta tercera persona. Entonces a él sí lo vamos a excluir, ¿sí? Frente a esta causal, por incapacidad, por inhabilitación. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 152, quiero que lo vean porque habla de la transmisión de cuotas y habla un poco de esto. En el último párrafo dice que el socio que ingresó, bueno, si quieren léanlo, pero yo se los digo así como me lo recuerdo, que el socio que ingresó posteriormente
a través de la compra de la cesión de cuotas, puede ser excluido con justa causa. Ahora, los socios originarios no. Para este tipo de causal, que estamos hablando por incapacidad, por inhabilitación, no va a poder, 152, sí, no lo van a poder excluir. ¿Es claro esto? No, no entendí la última parte. Bien esa sinceridad, bien. Repasando como desde el principio, tenemos que se puede excluir con justa causa. Como justa causa tenemos dos grupos, el incumplimiento grave del socio, que recuerdan que necesitaba acción judicial, salvo en el caso de la mora, artículo 37, y el segundo grupo que tenemos es por incapacidad, por inhabilitación, por concurso o quiebra de uno de esos socios. Ahora, recuerdan que se podía excluir a los socios de las sociedades de personas, a los de la SRL y a los comanditados de la comandita por acciones. Bueno, para este segundo bloque, por incapacidad, inhabilitación, concurso, quiebra, a los de la SRL no aplica, salvo que sea un socio que ingresó después, que no sea un socio originario. A ellos sí los podemos excluir. Y tiene como, si le quieren buscar una lógica, acá tiene como la lógica de que no es uno de los socios. No, igual cuando lean El contador no lo puede excluir. No. Solo a los que obtienen las partes de posesión. Sí, los que ingresan posteriormente. Tiene que ver con dar como una consideración al elenco original, ¿no? Bueno, a vos si te pasa esto, si te incapacitan o si entras en concurso y bueno, no te vamos a excluir por eso. Ahora, si viene un tercero que compró, se murió uno de los socios, ingresó el heredero lo vendió a un amigo y el amigo lo tengo en la sociedad y encima es incapaz y bueno, ahí sí, ya se terminó la consideración. Por decírselos, no es muy jurídico, pero como para explicárselos más en la práctica. Sí, no me digan esto en el examen y después, no, porque lo dijo Cecilia, porque todos a marzo, incluso yo. ¿Sí? Pero ese es el concepto. Bien. ¿Que alguien me quiere decir algo? No. Es excluido frente a esta justa causa. Claro. Los que ingresan con posterioridad por la cesión de cuotas. ¿Sí? Lo van a tener en el artículo 152, es el último párrafo. Léanlo, va a ser mucho más claro de lo que puedo ser yo, posiblemente, pero bueno, todo es el trasfondo. Después lo que es más nítido, como para que lo entiendan y mucho más concreto, es la ley, siempre va a ser la ley, ¿sí? No se queden con lo que decimos en clase, porque es como un complemento para que entiendan lo que dice la ley y de por dónde viene. Pero la ley es lo más sencillo y concreto para verlo, ¿sí? Después lo que son los efectos de la exclusión lo van a tener en el artículo 92, van a tener efectos respecto del socio y respecto de la sociedad, ¿sí? La sociedad frente a una exclusión va a seguir funcionando normalmente porque no estamos hablando de que se extingue la sociedad, acá no se disuelve. ¿Por qué? Porque la exclusión es una de las causales de, ¿qué? Tema de hoy. Resolución parcial. Exacto. Y como es una resolución parcial en parte, no se resuelve toda la sociedad. La sociedad va a seguir funcionando, ¿sí? Simplemente se va a resolver parcialmente el contrato respecto de ese socio, que se murió, que lo excluyeron o que decidió irse por una causal voluntaria que los socios pactaron de antemano, ¿sí? Obviamente también se va a reducir el capital social. Bueno, salvo en los casos de incorporación del heredero, porque se va a seguir manteniendo, pero el resto, como le tienen que reembolsar la parte a los herederos, ahí se va a ver reducido el capital social. Y respecto del socio, bueno, le van a reintegrar su aporte, va a participar de los beneficios, bueno, o las pérdidas de las sociedades en todas las operaciones que hayan quedado pendientes, por más que lo hayan excluido o que se haya ido voluntariamente, o incluso los herederos, en el caso de muerte, van a seguir participando de todas las operaciones que hayan quedado pendientes antes del momento de que se opere la resolución.
Bueno, hay un par de cosas más que lo van a ver en el artículo 92. La verdad que leerles el artículo es como muy redundante, no les quiero robar tiempo con eso. Y después nos queda ver, y ya le paso el micrófono al doctor Surace, es las sociedades de dos socios. ¿Qué pasa con las exclusiones en las sociedades de dos socios? El código del 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación, modificó la ley de sociedades e incorporó las sociedades de un solo socio, ¿sí? Con lo cual ya no estamos hablando de una causal de disolución, que la sociedad se reduzca a un socio, porque antes de la reforma, sí, queda un solo socio y se tiene que disolver, sino incorpora a un socio más, como para por lo menos ser dos, porque de hecho si se fijan la definición de sociedades, el artículo 1 de anterior a la reforma decía, habrá sociedad cuando dos o más, Ahora dice cuando uno o más. Eso es parte de la reforma, ¿sí? Del 2015. Y en consecuencia y en concordancia con esto, quedarse con un solo socio no es una causal de disolución. Se puede incorporar más socios o puede seguir funcionando como una SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Ahora, si tenemos una sociedad de dos socios, uno de ellos puede excluir al otro, ¿sí? Y obviamente va a ser con justa causa y va a tener los mismos efectos del artículo 92 de la exclusión de lo que venimos hablando, ¿sí? El socio que se queda, o sea, el que excluye al otro, el que se va a quedar, va a asumir todo el activo y todo el pasivo de la sociedad sin perjuicio de lo que nos habla el artículo 94 bis. El artículo 94 bis nos habla primero de que la reducción a uno no va a ser una causal de disolución, la sociedad va a seguir funcionando. Y nos habla de un par de soluciones, depende del tipo social, ¿no? Nos va a decir que, por ejemplo, para las sociedades en comandita, tanto simple como por acciones, y para las sociedades de capital e industria, cuando se reduce a uno, automáticamente, que en realidad no es automático, pero así bien lo dice la ley, se van a transformar en una sociedad anónima unipersonal. Pero no dice nada. Esto se transforma en una sociedad unipersonal, estos tipos sociales, si en 3 meses no resuelven otra cosa. Por ejemplo, no incorporan a otro socio o incorporan varios y cambian el tipo social. O sea, estamos hablando de que si no hacen nada en el plazo de 3 meses, automáticamente y entre comillas, pasa a ser una sociedad anónima unipersonal. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las sociedades? Y acá vamos a tener posturas según el autor que lean. Hay mucha jurisprudencia en varios sentidos respecto de eso, que algunos dicen que si se declara la exclusión y estamos frente a otro de estos tipos sociales, el único socio tiene que sí o sí recomponer la pluralidad. O sea, estamos hablando de que sí o sí tiene que juntar otro socio más para poder seguir funcionando. Otros dicen que no, mira, si está fuera de estos 3 tipos sociales de los que habla el artículo 94 bis, y vas a tener que liquidarte, o sea, disolverte y liquidarte, porque no aplica para otros tipos sociales. Y otros que dicen, sí, tranquilamente se puede aplicar el artículo 94 bis. ¿Sí? Esto, cuando lean el tema en un libro, van a ver, porque va a depender mucho de los autores, ¿sí? La postura que tomen. Y después ustedes lo pensarán y verán si les convence o buscan otro autor y ven. Sí. Y en la práctica, por eso, sociedad comandita simple, ¿y qué otra sociedad dijo? Sociedad en comandita simple, en comandita por acciones y capital e industria. Lo tienen en el 94 bis. Vean el 94 bis que va hasta ahí. Por eso la materia es persona jurídica privada y no sociedades. Claro, bueno, igual no solo por esto, porque, a ver, tenemos otros tipos sí, otros tipos de agrupaciones que no son sociedades, pero que sí son personas jurídicas. Ya no se los voy a spoilear, así me queda algo para contarles al final de la materia, pero ya van a ver que hay otras que no están en la ley de sociedades, que no serían sociedades y que sí son personas jurídicas. ¿Qué?
No ¿Con la cuenten, no SRL cuenten. pasa lo mismo? La SRL es una sociedad y la tenemos en la ley de Sí. sociedades. Sí, pero ¿pasa lo mismo que con las encomanditas y las de capital e industria? Bueno, ¿A los ahí 3 meses? no, es que ahí no es, la SRL no está dentro de este artículo. Entonces no va a ser una transformación directa en una SAU. Solamente es para estos 3 tipos sociales. Y piensen que tenemos como 7, 8, no me acuerdo cuántos, un montón de tipos sociales. Y solamente habla de estos puntuales, que es automático la transformación en una SAU. Ahora, respecto de los otros tipos, y depende primero, obviamente va a depender de lo que quieras hacer como abogado. El día que te llegue una situación así, vas a ver lo que te conviene y ahí vas a ver qué doctrina, qué doctrina seguís, ¿sí? Según que te convenga y cómo lo justificas. Pero están todas las posturas planteadas. Piensen también que esto es algo muy del 2015 y si bien llevamos 6 años, es nuevo. O sea, ¿no? Es nuevo. Claro. ¿Lo podemos basar en el principio de reserva entonces, doctora? En el principio de reserva, ¿por qué? A ver. Ahí está privado por ley, ¿no? Pero acá todo lo contrario, te está diciendo que puntualmente estas 3 se transforman en SAU. Entonces todo el resto no. No, acá no actuaría el principio de reserva, lo no prohibido permitido, sino la ley especial, en todo caso. ¿Me explico? Pero está todo ese debate que dice Cecilia, porque uno se pregunta, ¿una sociedad colectiva así, una SRL? ¿Por qué no? Claro. ¿Una sociedad anónima? ¿Es anónima? ¿Por qué no? ¿Me explico? Sí. ¿Y dónde encontramos esa respuesta? ¿En la misma ley? Si la encuentran nos avisan, ¿eh? Sí, es un tema abierto todavía. Lean autores, lean muchos autores y van a ver que cada uno les va a decir su postura, ustedes pueden tener la propia, es cuestión de interpretación y obviamente el día de mañana cuando les llegue un cliente, depende de lo que quieran hacer, cómo lo quieren justificar, como todo el derecho. Hoy tuve una consulta de una SRL de 2 socios y los 2 fallecieron con muy poco tiempo entre sí y no habría herederos, no habría. Oh. Se jugaron los capitales. No, es porque atrás de toda sociedad hay una empresa, no se olviden de eso. Claro. ¿Sí? Acuérdense de eso, porque la sociedad en sí mismo es nada, perdón. Tendría que dejar de grabar, pero digo, la sociedad. Lo editamos. Claro, la persona Le pongo el jurídica. El estudio de la persona jurídica, si olvidarnos de la empresa que hay atrás, es no entender la materia. Claro. ¿Me explico? Atrás de todo esto, lo que está discutiendo Cecilia, lo que está enseñando Cecilia, esto, si es, no es y demás, tiene que ver con esto. ¿Quién maneja esa empresa ahora? ¿Me explico? Hay gerentes y demás, pero ¿quién decide? ¿Quién paga? ¿Quién firma? ¿Me explico? Bueno, No son temas, no, parece sencillo, pero no son temas sencillos. Y esto es un poco, se resuelve un poco con lo que se resuelve, pienso que se resuelve, con lo que explicó Cecilia, e incluso un poco el tema de las facultades de la IGJ, ¿no? Que todavía no lo estudiaron. Pero cuando dice Cecilia, perdóname, cuando dice Cecilia el día de mañana que sean abogados y demás, no está pateando la respuesta. Está dando la complejidad del tema. ¿Sí? La complejidad del tema. Si no, no sería una carrera universitaria esta. ¿Se comprende? Y les va a pasar con todas las materias, no solamente con derecho societario. El día de mañana va a venir un cliente, les va a plantear una situación y ustedes pueden decir, y si estoy de este lado lo veo así, si estoy del otro lado lo veo de tal manera. ¿Sí? Y se lo digo yo trabajo en un juzgado, veo las 2 caras de la moneda, todo el tiempo. Y de un mismo hecho, cómo lo justifican para un lado, lo justifican para el otro. Y bueno, ahí está la magia del derecho. Y te si fuera olvidás, 1 más 1 sería aburridísimo. Y te olvidas de la tercera cara, que iba a aclarar esto, de donde trabajabas y del juzgado. Es decir, también hay otra tercera función que tiene que opinar. ¿Me explico? Por eso es complejo. Lo que uno no puede decir es pavadas. ¿Sí? Uno tiene que argumentar. ¿Sí? Acá les damos todas las herramientas lo mejor que podemos. Bueno, si querés continuar, yo creo que ya con esto cierro el tema.
no, paren. De la primera parte, ya que hice el PowerPoint, déjenme mostrárselos, ustedes digan qué lindo, porque si no, me quedo como que no se los pasé. A ver, acá, Tuki. Denme un segundo. Acá está. ¿Lo ven? No veo nada. No, todavía no. Estoy empezando a compartir. Denme un segundo. Esperen que la tecnología, por algo estudio derecho. Resolución parcial. Ahí va. Díganme que se ve. Muerte del socio. Sí, vamos. Bueno, es un mini PowerPoint. Lo van a tener subido en la clase anterior porque les había dicho que lo iba a subir. Pero es básicamente lo que estuvimos hablando es el resumen de resolución parcial. Para las sociedades de personas, esto puntualmente de la causal muerte del socio, ¿sí? Recuerden, resolución parcial eran 3 causales: la voluntaria, que es muy sencilla, la exclusión, que la vimos recién, y la muerte del socio, que era la que tenía el temita de qué pasaba con los herederos. Sociedades de personas, tenemos la colectiva, comandita simple y de capital e industria. Si fallece un socio y no se dice nada, se resuelve el contrato respecto de ese socio que falleció, ¿sí? Ahora, para la colectiva y la comandita simple, se puede pactar la incorporación del heredero. Y ese heredero puede pedir que su parte sea de responsabilidad limitada. ¿Cómo se materializa esto? De que puede pedir que su parte, acuérdense que es una decisión del heredero, no es obligatorio. Bueno, para la sociedad colectiva, que hay una sola categoría de socios y son todos iguales, que todos tienen esta responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, el heredero puede pedir la transformación de la sociedad en una de responsabilidad limitada. Esto es lógico, ¿no? Uy, son todos ilimitados, ¿qué hacemos? Bueno, cambiamos el tipo social. Y el heredero lo puede pedir y la sociedad está obligada a aceptarlo y a transformarlo, ¿sí? Ahora, en el caso de la comandita simple, puede ser socio comanditario. ¿Por qué no se cambia el tipo social? Porque dentro de este tipo social ya tenemos 2 categorías de socios. El comanditado, con responsabilidad ilimitada, y el comanditario, con responsabilidad limitada. Entonces puede pedir esto, comanditario. ¿Sí? Y respecto, esto es lo más sencillo, de los otros 2 grupos que hablamos de sociedades, en las sociedades por acciones, ingresa automáticamente el heredero, y en la SRL se puede pactar a través del 155 que vimos, y si no se pacta se resuelve. Es lo mismo con diferente artículo y algunos requisitos más que pide que para lo que vimos acá de sociedades de personas, ¿sí? Bueno, después lo ven bien lo van a tener en la clase anterior, acuérdense de eso. Por así no lo subo 2 veces porque es como muy repetitivo, ¿no? Lo van a tener ahí. Bueno, ya me di el gusto de pasar el PowerPoint, porque si no lo paso después voy a decir, no, ¿para qué? Muy. Alejandro, querías decir algo. No, cortito. En el caso de que el heredero ejerza la facultad de convertirse en socio comanditario, sí. ¿Quedarían 2 socios comanditarios? No, eso es algo muy importante. A ver, ustedes todavía no vieron sociedades regulares e irregulares, las de la sección 4ª, todo esto. Pero para que la sociedad en comandita simple siga siendo una sociedad en comandita simple, siga siendo una sociedad regular, inscripta y cumpliendo todos los requisitos como tal, necesita sí o sí de las 2 categorías. Por lo menos tiene que haber un socio comanditado y un socio comanditario. Lo mismo pasa con la de capital e industria, que hay un socio capitalista y un socio industrial, y también pasa en la comandita por acciones, que también tenemos comanditado y comanditario. Son requisitos. ¿Ustedes vieron los elementos tipificantes y no tipificantes? Sí. Bien, este es un requisito tipificante. Para la comandita simple necesitamos estas 2 categorías. Si no existe una de estas 2 categorías, ya estamos hablando de una sociedad irregular. ¿Sí? Porque ya deja de cumplir las características fundamentales para ser una comandita simple. Entonces, ¿el que antes era comanditario pasa a comanditado o se agrega otro? ¿Cómo se resuelve? Piensen que, o sea, no estamos hablando de que hay solamente 2 socios. Es muy probable que haya más socios. Entonces, hay varios comanditados, hay varios comanditarios, o capaz que hay uno solo comanditado y el heredero que ingresa directo como comanditario y listo. O sea, piensen más allá de 2 personas. El grupo es comanditario y el grupo es comanditados. Pero puede haber más de uno.
Y siempre tiene que quedar mínimo 1. Bien. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien más quería decir algo? No. Bueno, le paso el mando al doctor entonces. Muchas gracias, Cecilia. Un placer. Bien. Y agradeciéndole a Cecilia, nos vamos a un descansito. ¿Sí? Pero vuelvan, ¿eh? Esperen, vamos a dar 10 minutos. ¿Sí? Voy a meter el link para la lista y nos vemos. Bárbaro. Muchas gracias. 5, 10, ¿cuánto les...? No, 10 minutos. Y 10, bueno, perfecto. 45 y 46 ya volvemos, ¿sí? Muy bien. Bárbaro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.